¿dónde están aquellos enemigos del señor Donald Trump que procuraban demandarle y enjuiciarle ante la Corte Suprema de Justicia con tal de encarcelarle y de esa manera evitar a todo coste e impedir que este hombre pusiera sus pies nuevamente en la Casa Blanca presidencial? ¿Dónde están? Con la boca cerrada, señoras y señores. ¿Sabes por qué? Porque el Señor de los ejércitos celestiales, cuyo poder es inmensamente grande e incomprensible, el Señor es quien da la victoria a los reyes con los que Él tiene propósitos grandes. Salmos 144, versículo 10. Y Él lo afirmó a través de uno de sus profetas llamado Daniel en su libro capítulo 2, versículo 21, diciendo: Él muda los tiempos y las edades. Él es quien quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, porque su grandeza es insondable. Salmo 145, versículo 3. Donald J. Trump es una especie y copia de un rey que reinó en el pasado, llamado el rey Ciro, quien gobernó el imperio persa, a quien Dios usó para la reconstrucción de su segundo templo, porque Dios cumple sus propósitos conforme a su voluntad y sus planes. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo el Maestro. Yo las conozco y ellas me obedecen y yo les doy vida eterna. Lamentablemente a la gente, usuarios de las redes sociales, eso es exactamente lo que les gusta ver y escuchar. Puras mentiras, entretenimiento y basura. Eso es exactamente lo que diferencia a las ovejas de las cabras. Científicamente está comprobado que las ovejas por naturaleza comen pasto, pero si no hay pasto, ellas prefieren morir de hambre antes que contaminarse comiendo basura. En cambio, las cabras, si no tienen pasto, ellas comen cualquier cosa que encuentran a su paso o se les ponga para comer, e incluso basura. Absolutamente nada sucede sin que el Señor Dios Todopoderoso lo determine a su debido tiempo. Y todo suceso grande e importante en el mundo y lo que a través de la historia ha sucedido, como lo son pandemias y muchas formas como el Señor Dios Todopoderoso, Creador, le ha hablado al ser humano de generación en generación, por milenios y por siglos. Pero el ser humano no quiere entender ni escuchar la voz de Dios. Pero lo cierto es que a todo el ser humano que hoy respira, se le olvidó que si aún respira es por la misericordia de Dios, porque Él sabe que mientras tengamos vida, aún tenemos esperanza de salvación, y es algo que aún el príncipe de este mundo, que se llama Satanás, lo sabe perfectamente, porque él tiene el derecho legal sobre el alma de todos los incrédulos, de todos los cobardes, de todos los contrarios a la verdad y los que la rechazan, y todos los enemigos de Dios. Porque el Señor de los ejércitos celestiales es y será el juez justo que juzga a las naciones. Las conquistas de los reinos más débiles por parte de los reinos e imperios más poderosos ha sido porque el Señor de los ejércitos celestiales es y será el juez justo que juzga a las naciones, porque suya es la magnificencia y el poder, suya es la gloria, también la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son suyas, porque Él las hizo y Él las creó para gloria de su nombre. Suyo es el reino y Él es excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria de los reinos e imperios proceden de Él, y Él domina sobre todos ellos.
En su mano está la fuerza y el poder, y en su mano el hacer grandes y el dar poder a todos. La población mundial, el ser humano, sencillamente se encuentra en un estado de adormecimiento espiritual y no puede entender lo que sucede. Despertemos a la realidad, señoras y señores. Os aseguro que ni siquiera el gobernante de la nación de Estados Unidos, ni siquiera él mismo puede entender el por qué su corazón se ha incitado a hacer lo que otros reyes o gobernantes poderosos no se han atrevido a hacer antes. Porque sencillamente ningún rey o gobernante poderoso tiene el control ni siquiera de sus emociones, ni siquiera de sus intenciones, de su corazón, cuando el soberano Dios Todopoderoso es el que gobierna y el que da poder a todos. ¿Dónde están todos aquellos que lo único que hacían y hacen es quejarse de este gobernante? Aquellos que lo aborrecen en su corazón y lo odian por causa de su gobierno implacable, entre comillas. Por causa de que no solo cumplió lo que prometió, sino que hasta se le ha pasado la mano. Ya que este gobernante en su mandato anterior de los años 2017 a 2021 no solo construyó muros en las fronteras entre México y Estados Unidos, sino que también está cumpliendo lo que desde su gobierno anterior él venía anunciando. Y por causa de eso hay muchos que lo odian y lo aborrecen. Pero lo cierto es que este gobernante en su mandato anterior también hizo cosas que beneficiaban al mundo. Demostró que también estaba en contra del programa nuclear de Irán y también demostró que estaba en una inseparable y fuerte alianza con el pueblo de Dios Israel. Acabó con todo aquello que representaba rebelión en contra de las leyes del Todopoderoso, como lo es la unión del matrimonio del mismo sexo, el aborto a los inocentes que aún no conocían la luz del día. Acabó con el programa de LGBT y todos sus derivados, e hizo lo que al Todopoderoso le agrada. Pero la gran mayoría lo único que hacen es quejarse de este gobernante y expresarse muy mal de él. Y peor aún cuando actualmente vemos en las noticias que el pan de cada día son las redadas de emigrantes, la violencia y la discriminación y el racismo, que aparentemente ha sido un decreto por parte de este gobernante. Lo cierto es que si pudiéramos meditar por un momento y pudiéramos abrir el corazón a la palabra de Dios y nuestra mente, podríamos darnos cuenta de que el Todopoderoso, el soberano y eterno, tiene el control. ¿Y acaso podrá algún hombre terrenal y mortal, por mucha influencia, por mucho poder político, militar y financiero que posea, acaso podrá desbaratar los planes del Todopoderoso? Todo ser humano es como un suspiro y sus días son fugaces como una sombra. Lo cierto es que, a nuestro parecer como seres humanos, las situaciones que están sucediendo en la actualidad, muchos no las pueden entender y lo que hacen es ensoberbecer más su corazón delante de Dios, diciendo en su corazón que Dios tan malo que permite estas cosas. Dicen también en su corazón que este gobernante no le sirve a Dios en lo absoluto, sino que al mismo diablo. Os aseguro, señoras y señores, que el Señor de los ejércitos celestiales posee el control de todas las cosas y en su soberanía Él gobierna sobre toda circunstancia.
Y os aseguro que si acaso el diablo o Satanás tiene algo que ver en esto, así como nos enseña la palabra de Dios, la Biblia, es que ni el mismo Satanás puede hacer algo sin que él se lo permita, sin que obtenga el permiso del Todopoderoso. Y él ha determinado estos días para la nación de Estados Unidos. Es obvio que Dios no se complace en la maldad, no se complace en la división de las familias y tampoco en el sufrimiento de los pequeños niños que son separados de sus padres con crueldad. Porque Dios mismo estableció desde el principio de la creación del hombre el matrimonio y determinó que la familia es la base fundamental para cumplir sus propósitos y cumplir sus promesas de bendición, salvación y vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Porque el único que vino a matar, a robar y a destruir es el enemigo, que tú ya sabes su nombre. Os aseguro, señoras y señores, que muy a pesar de que el señor Donald Trump es un instrumento de Dios para ejercer sus planes y ejecutar sus propósitos en el mundo, él no se complace en la maldad, como tampoco en toda esta crueldad que este gobernante está realizando, y mucho menos en el racismo. Pero sí os aseguro que muchos solo tienen lo que merecen y tenemos lo que merecemos. Así de sencillo, señoras y señores. ¿No me lo crees? Pues déjame decirte que en el pasado el Señor ha hablado de muchas formas y maneras a los hombres, y eso incluye las calamidades y circunstancias adversas, aunque no podamos comprenderlo. Y lo que sí os aseguro es que si Él permite tales cosas que están sucediendo en el mundo, especialmente en la nación de Estados Unidos, con estas redadas migratorias, el racismo y la violencia por parte de las autoridades, es Él quien permite todo lo que está pasando en cada nación del mundo y ahora en Estados Unidos. Y si tú aún te preguntas por qué habla de esta manera y por qué permite todo esto, es simple y sencillamente porque muchos y muchas personas que hoy sufren esta violencia es sencillamente porque le han dado la espalda a Dios. No solo le han dado la espalda a Dios, sino que a todo lo que respecta a Dios y a todo lo que tiene que ver con su voluntad, con su palabra, con sus leyes y mandamientos, y en todo lo que consiste en hacer su voluntad, que es conocer a su Hijo Jesucristo. Porque no solo se trata de creer en Él, sino de conocerle y obedecerle. La inmensa mayoría de personas indocumentadas que ingresaron de manera ilegal a los Estados Unidos, os aseguro, señoras y señores, que todos creen en Dios. Os aseguro que en algún momento de su preocupación, su angustia, en donde que el temor se apoderaba de ellos, aunque sea en sus pensamientos y en su corazón, clamaron al Todopoderoso pidiendo su ayuda, su protección, su bendición para ellos y para sus hijos. Muchos incluso se han atrevido en sus oraciones a hacer trato con Dios, como diciendo: si me permite llegar bien a los Estados Unidos, yo te ofreceré esto, yo te doy aquello, yo te voy a servir, etcétera y etcétera. Y la palabra de Dios nos dice: no prometas a Dios algo si no podrás cumplirlo. Cumple al Señor tus promesas antes que sea tarde. Pero una vez establecidos en esta nación, lo único que hacen es todo lo contrario: darle la espalda a todo lo que se llama Dios, a todos sus mandamientos, a todas sus ordenanzas, estatutos, leyes y preceptos que el Señor ha dejado en su palabra. Y peor aún, no permiten que se les hable de la palabra de Dios, porque se basan en su propia opinión y por un par de versículos que conocen y solamente saben repetirlos, piensan y creen en sus corazones que ya lo saben todo, y se atreven a cuestionar, y más que eso, a
refutar la veracidad de la palabra de Dios, argumentando una infinidad de estupideces, dando a entender que la Biblia no tiene absoluta validez, basados en filosofías huecas de mentes diabólicas y terrenales, y en su ignorancia e insensatez le hacen oraciones a Dios, pero lo que no se dan cuenta es que con su actitud y con su soberbia, su arrogancia y el orgullo de su corazón, lo único que representan para el Dios creador es rebelión, y son enemigos de Él sin darse cuenta. No se dan cuenta que Dios mismo dice en su palabra: todo aquel que aparta sus oídos para no escuchar su ley y sus mandamientos, tampoco Dios soporta sus oraciones, pues les son abominación. En otras palabras, la oración de los impíos, de los inconversos, de los burladores, de los rebeldes, de los contrarios, de los que se rebelan en contra de su verdad, y los obstinados de corazón, orgullosos y arrogantes, a Dios le dan asco sus oraciones. El 90% de la población mundial viven en rebelión contra su Creador, y lamentablemente un 40% de esa población es la comunidad hispanoamericana, que lamentablemente Dios ha tenido que hablar de esta manera, y para recordarles que hay un Dios creador que un día los llamará a juicio, y es necesario que atiendan la voz de Él antes que sea tarde. En la continuación de este poderoso tema te mostraré la causa de por qué Dios permite que todo esto esté sucediendo en contra de las familias hispanas que entraron ilegalmente a Estados Unidos, e incluso contra las personas que, muy a pesar de que ingresaron al país de manera legal, pero no están excluidas de esta persecución racista y violenta por parte del actual gobierno de los Estados Unidos. De por qué Dios está hablando de esta manera a la comunidad hispanoamericana, y de por qué Dios está airado con toda la gente que le ha volteado la espalda o el trasero a todo lo que se llama Dios y todo lo relacionado con lo santo, lo sagrado y lo puro de nuestro Dios creador, que es santo y que no soporta la maldad, que no soporta la fornicación espiritual con otros dioses y con otras diosas paganas y paganos. Dale like al video si te interesa este tema, deja tu comentario. Nos vemos en la continuación de este interesante tema. Dios te bendiga.